El Día de las Madres, mi hija le regaló 30,000 pesos a su suegra. A mí me dio un delantal con la frase, eres especial. Al día siguiente me llamó 33 veces, por favor, mamá, no vendas la empresa. Suscríbete al canal para más historias como esta y comenta desde qué ciudad nos estás viendo. Me llamo Beatriz y tengo 67 años. Pensé que había visto todo en la vida, pero ese Día de las Madres me demostró que todavía me quedaban lecciones por aprender. Lecciones dolorosas que prefería no haber conocido jamás. Era domingo por la mañana cuando llegué a la casa de Montserrat, mi única hija. Durante 43 años había sido mi orgullo, mi razón de vivir. La mujer exitosa que se había casado bien, que vivía en una casa hermosa en las lomas, que tenía todo lo que yo jamás pude darme a mí misma cuando era joven. Mamá. Feliz Día de las Madres, me gritó desde la puerta, corriendo hacia mí con esa sonrisa que conocía desde que era bebé. Por un momento, todo se sintió normal. Era mi niña otra vez, la que solía correr a mis brazos cuando se lastimaba las rodillas. La casa estaba llena de flores. Rosas rojas por todos lados, arreglos que debían haber costado una fortuna. El comedor estaba puesto con la vajilla de porcelana que le había regalado para su boda, la misma que solo usaba en ocasiones especiales. Todo se veía perfecto, como siempre en la casa de Montserrat. Mira mamá, tenemos invitada especial, me dijo, señalando hacia la sala donde estaba sentada Inés, su suegra. Una mujer elegante de 70 años, siempre impecablemente vestida, siempre con esa mirada que me hacía sentir como si mi ropa fuera de segunda mano. Buenos días, Beatriz, me saludó Inés con esa sonrisa fría que había perfeccionado a lo largo de los años. Qué gusto verte. Me senté en el sofá, sintiendo inmediatamente que algo estaba fuera de lugar. Inés tenía una expresión extraña, como si supiera algo que yo no sabía. Montserrat se movía nerviosa por la sala, acomodando cosas que ya estaban perfectamente acomodadas. Bueno, mamá, dijo Montserrat, frotándose las manos, es hora de los regalos. Mi corazón se aceleró un poco. Siempre me habían gustado los detalles, los gestos pequeños que demuestran cariño. No necesitaba cosas caras, pero sí valoraba el pensamiento detrás de cada regalo. Montserrat desapareció en la cocina y regresó con una bolsa de papel café, de esas que usan en las tiendas del mercado. La bolsa estaba arrugada, como si hubiera sido usada antes. Me la extendió con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Ábrela, mamá. Metí la mano y saqué un delantal. Un delantal verde con letras doradas que decían, eres especial. La tela era barata, el tipo de material que se deshace después de 3 lavadas. Las letras ya se estaban despegando en las esquinas. Oh, fue todo lo que pude decir, sosteniendo el delantal frente a mí. Qué bonito. Pensé que te gustaría para cuando cocines, dijo Montserrat, ya volteando hacia donde estaba Inés. Y ahora, algo para ti también, Inés. Lo que pasó después todavía me quita el sueño. Montserrat sacó un sobre blanco, grueso, y se lo entregó a Inés con una reverencia que nunca me había hecho a mí. Inés lo abrió con cuidado, como si fuera un tesoro, y sus ojos se iluminaron cuando vio el contenido. 30,000 pesos, murmuró Inés, aunque lo dijo lo suficientemente alto para que yo escuchara. Ay, hija, no tenías que haberte molestado tanto. 30,000 pesos. El número resonó en mi cabeza como un eco. 30,000 pesos para la suegra. Un delantal de 50 pesos para la madre que había sacrificado toda su vida por ella. Es para tu viaje a Europa, le dijo Montserrat a Inés, tomándole las manos con ternura. Sé cuánto has querido ir a París. Ya tienes la edad para disfrutar de todo lo que has trabajado. Inés se puso de pie y abrazó a Montserrat como si fuera su propia hija. Eres un ángel, Montserrat. Un verdadero ángel. Yo seguía sentada, sosteniendo mi delantal barato, viendo cómo mi hija abrazaba a otra mujer con el cariño que yo había estado esperando toda la mañana. Sentí un nudo en la garganta que me impedía hablar. Mamá, ¿no vas a decir nada?, me preguntó Montserrat, volteando hacia mí con esa sonrisa forzada otra vez. Está muy bonito, logré decir, mi voz sonando extraña incluso para mí. El delantal está muy bonito. Pero no estaba bonito. Nada estaba bonito. En ese momento entendí algo que había estado negando durante años, para mi hija, yo no era su madre. Yo era la empleada doméstica.
la que cocinaba, la que limpiaba, la que resolvía problemas cuando hacía falta dinero. Inés era la suegra respetada, la que merecía viajes a Europa. Yo era la que merecía un delantal para seguir sirviendo. El resto del día pasó en una neblina. Comimos, platicamos de cosas sin importancia, pero yo ya no estaba realmente ahí. Mi mente estaba procesando 30 años de pequeñas humillaciones que había ignorado porque amaba a mi hija. Cuando me despedí esa tarde, Montserrat me abrazó en la puerta. Gracias por venir, mamá. Te amo mucho. Yo también te amo, le respondí automáticamente, pero por primera vez en mi vida, las palabras se sintieron vacías. Manejé de regreso a mi casa con el delantal en el asiento del copiloto, como un recordatorio cruel de mi lugar en la vida de mi hija. No sabía que al día siguiente, todo empeoraría aún más. Desperté el lunes con una sensación extraña en el pecho. El delantal seguía en la mesa de la cocina donde lo había dejado la noche anterior, como un testigo silencioso de mi humillación. Había dormido mal, dando vueltas en la cama, reviviendo cada detalle del día anterior. A las 8 de la mañana sonó mi teléfono. Mamá, buenos días, era la voz de Montserrat, pero sonaba diferente. Tensa. ¿Cómo amaneciste? Bien, mentí, removiendo mi café. ¿Y tú? Mamá, necesito preguntarte algo importante. Su voz se quebró ligeramente. Por favor, dime que no es cierto lo que escuché. ¿Qué cosa? Que estás pensando en vender la empresa. Me quedé helada. No le había dicho a nadie sobre las conversaciones que había tenido con algunos compradores potenciales. Eran solo pláticas preliminares, nada concreto. ¿Quién te dijo eso? Mamá, por favor, solo contéstame. ¿Es cierto? Hubo algo en su tono que me molestó. La desesperación, sí, pero también algo más. Como si tuviera derecho a exigirme respuestas sobre mi empresa, sobre mi vida. Montserrat, son solo conversaciones. Nada está decidido. Por favor, mamá. Por favor, no la vendas. Colgó antes de que pudiera decir algo más. 10 minutos después, volvió a llamar. Mamá, perdóname por colgar. Estoy muy nerviosa. Es que, bueno, ya sabes que siempre hemos hablado de que algún día... ¿Algún día qué? Que algún día yo me haría cargo de la empresa. Tú siempre dijiste que era mi herencia. Mi herencia. Como si yo ya estuviera muerta. Como si mi trabajo de 30 años construyendo esa empresa desde cero fuera simplemente algo que ella merecía recibir. Montserrat, yo nunca dije que fuera tu herencia. Dije que algún día podríamos hablar de eso. Pero mamá, ¿qué voy a hacer si la vendes? ¿En qué voy a trabajar? La tercera llamada llegó a las 9:15. Mamá, estuve pensando. Tal vez podemos hacer una sociedad. Tú y yo. 50-50. 50-50. Ella, que nunca había trabajado un día en la empresa, quería la mitad de algo que yo había construido con mis propias manos. Para las 11 de la mañana, había recibido 14 llamadas. Cada una más desesperada que la anterior. En la llamada número 15, Montserrat estaba llorando. Mamá, no entiendes. Necesito esa empresa. La necesito. ¿Por qué la necesitas tanto, Montserrat? Tienes tu trabajo, tu esposo tiene buen trabajo. Es complicado, mamá. Es muy complicado. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi sala, viendo hacia la ventana. Algo no cuadraba. Montserrat nunca había mostrado interés en la empresa. De hecho, siempre había dicho que el negocio de textiles era aburrido, que ella prefería su trabajo en marketing. El teléfono siguió sonando. Llamada 16, 17, 18. En la llamada número 22, finalmente me quebré. Montserrat. Basta. ¿Qué está pasando realmente? Mamá, por favor, solo prometes que no vas a vender sin hablar conmigo primero. No te voy a prometer nada hasta que me digas qué está pasando. Silencio. Un silencio largo que me dio escalofríos. Montserrat, ¿qué hiciste? Nada, mamá. No hice nada malo. Pero su voz decía otra cosa. Su voz decía que había hecho algo muy malo.
A las 3 de la tarde había recibido 30 llamadas. En la 31, Montserrat cambió de táctica. Mamá, después de todo lo que hemos pasado juntas, después de todo lo que has hecho por mí, ¿no crees que merezco tener seguridad para mi futuro? Seguridad para su futuro. No amor, no cariño, no reconocimiento por todo lo que yo había sacrificado para darle esa seguridad. Solo la empresa que había construido para asegurar mi propia vejez. Montserrat, yo también necesito seguridad para mi futuro. Pero mamá, tú ya tienes 67 años. ¿Para qué necesitas tanto dinero a tu edad? Me quedé sin palabras. ¿Para qué necesitaba dinero a mi edad? Como si a los 67 años ya no fuera una persona con derecho a vivir dignamente, a tener independencia, a no depender de nadie. La llamada 32 llegó a las 5 de la tarde. Mamá, Inés dice que me puede prestar dinero para comprar la empresa. Podemos hacer un trato entre familia. Inés. La mujer que había recibido 30,000 pesos el día anterior mientras yo recibía un delantal de 50. Ahora resulta que tenía dinero para comprar mi empresa. ¿Inés te va a prestar dinero? ¿De dónde tiene tanto dinero Inés? Eso no importa, mamá. Lo importante es que podemos mantener la empresa en la familia. En la familia. Como si Inés fuera más familia que yo. La llamada 33 llegó a las 6 de la tarde. Esta vez, Montserrat sonaba completamente derrotada. Mamá, por favor. Te lo suplico. No vendas la empresa. Haré lo que sea. Trabajaré gratis para ti. Aprenderé el negocio. Solo, por favor. Colgué el teléfono y conté las llamadas perdidas en mi pantalla. 33 llamadas en un solo día. 33 veces que mi hija me había llamado, no para preguntarme cómo estaba, no para disculparse por el delantal humillante, sino para suplicarme que no vendiera algo que era mío. Esa noche, mientras cenaba sola en mi cocina, entendí algo que cambiaría todo: mi hija no me amaba. Amaba lo que yo podía darle. Y ahora que se daba cuenta de que podía perderlo, estaba desesperada. Pero su desesperación solo confirmaba lo que el delantal me había enseñado el día anterior: yo valía exactamente lo que podía proveer. Nada más. Era hora de descubrir qué había detrás de esas 33 llamadas. Durante 3 días evité las llamadas de Montserrat. Necesitaba tiempo para pensar, para entender qué estaba pasando realmente. Pero el miércoles por la tarde, la casualidad me dio las respuestas que había estado buscando. Estaba en el supermercado cuando vi a Carmen, mi comadre de toda la vida, acercándose con cara de preocupación. Beatriz, ¿cómo estás? Escuché unas cosas. ¿Qué cosas, Carmen? Sobre Montserrat. Sobre problemas de dinero. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿Qué problemas de dinero? Carmen me jaló hacia un rincón entre los pasillos, mirando hacia todos lados como si alguien pudiera escucharnos. Mi cuñada trabaja en el banco donde Montserrat tiene su cuenta. No me debería estar diciendo esto, pero está muy preocupada por ti. ¿Qué pasa en el banco? Montserrat pidió un préstamo hace 3 meses. Un préstamo muy grande. Y puso como garantía. Carmen se detuvo, como si no quisiera continuar. ¿Qué puso como garantía? Tu empresa, Beatriz. Puso tu empresa como garantía de un préstamo de 500,000 pesos. El mundo se me vino encima. 500,000 pesos. ¿Cómo era posible que pusiera mi empresa como garantía sin que yo lo supiera? Pero eso es imposible, Carmen. La empresa está a mi nombre. Por eso está tan preocupada mi cuñada. Dice que Montserrat presentó unos documentos que parecían ser un poder legal, pero algo no cuadraba. El banco está investigando. Llegué a mi casa temblando. Montserrat había falsificado documentos. Mi propia hija había intentado robar mi empresa para conseguir un préstamo. Y cuando se dio cuenta de que yo estaba considerando vender, entró en pánico. Pero había algo más que no entendía. ¿Para qué necesitaba 500,000 pesos? La respuesta llegó esa misma noche cuando recibí una llamada de Inés. Beatriz, necesitamos hablar. ¿De qué, Inés? De mi nuera. Y de mi dinero. Quedamos de vernos al día siguiente en un café.
Inés llegó puntual, como siempre, pero se veía diferente. Más vieja, más cansada. Montserrat me pidió 30,000 pesos prestados hace una semana, comenzó sin rodeos. Me dijo que era para un regalo sorpresa para ti, para el Día de las Madres. ¿Un regalo para mí? Pero si a mí me dio un delantal de 50 pesos. Inés me miró con tristeza. Por eso estoy aquí, Beatriz. Porque entendí que me mintió. ¿Para qué era realmente el dinero? Para pagar el enganche de una casa en Polanco. Una casa de 3 millones de pesos. Se me subió la sangre a la cabeza. Montserrat estaba comprando una casa de 3 millones sin decirme nada, pidiendo dinero prestado a su suegra, y necesitaba mi empresa para conseguir el resto del financiamiento. Pero hay algo más, continuó Inés. Ella me prometió que me devolvería los 30,000 en 2 meses, cuando vendiera tu empresa. ¿Cuándo vendiera mi empresa? Beatriz, tu hija ha estado diciéndole a todo el mundo que tú ya decidiste retirarte, que le vas a heredar la empresa para que ella la venda y se compre su casa nueva. Me quedé sin aire. Montserrat había estado planeando mi retiro sin consultarme. Había estado prometiendo mi empresa como si ya fuera suya. Inés, ¿tú sabías que ella puso mi empresa como garantía de un préstamo? ¿Qué? La cara de Inés se puso pálida. ¿Hizo qué? Le conté todo lo que Carmen me había dicho. Inés se llevó las manos a la cara. Dios mío, Beatriz. Si el banco descubre que falsificó documentos, va a ir a la cárcel. Y yo voy a perder mis 30,000 pesos. En ese momento entendí toda la situación. Montserrat había inventado un plan perfecto en su mente, falsificar documentos para conseguir un préstamo con mi empresa como garantía, pedirle dinero a Inés para el enganche de la casa, y después convencerme de que le heredara la empresa para poder venderla y pagar todas sus deudas. El único problema era que yo me había enterado antes de tiempo. ¿Qué vamos a hacer?, me preguntó Inés. Tú vas a hacer lo que quieras con tu dinero, le dije, parándome de la mesa. Yo voy a proteger lo que es mío. Esa noche llamé a mi abogado. Le expliqué toda la situación y le pedí que investigara qué documentos había presentado Montserrat en el banco. Doña Beatriz, me dijo después de revisar todo, su hija está en serios problemas legales. Falsificar documentos para obtener un préstamo es un delito grave. ¿Qué puedo hacer para proteger mi empresa? Primero, vamos a notificar al banco que los documentos son falsos. Segundo, podemos presentar una denuncia por fraude. ¿Y si no quiero que vaya a la cárcel? Entonces tiene que recuperar el dinero del préstamo antes de que el banco tome acciones legales. 500,000 pesos. Esa era la cantidad que Montserrat necesitaba para salir de este problema. Y casualmente, era exactamente la cantidad que varios compradores me habían ofrecido por mi empresa. Por primera vez en días, sonreí. Mi hija había cavado su propia tumba, y sin saberlo, me había dado la solución perfecta. Era hora de que aprendiera que las acciones tienen consecuencias, y que yo ya no era la madre sumisa que siempre resolvía sus problemas sin preguntar nada. Esta vez, si quería mi ayuda, iba a tener que pagar el precio completo. Los siguientes días fueron los más extraños de mi vida. Por fuera, seguía siendo la misma Beatriz de siempre, levantándome temprano, yendo a la empresa, revisando inventarios. Pero por dentro, algo había cambiado para siempre. Montserrat siguió llamando, pero ahora yo tenía todas las respuestas. Cada vez que me preguntaba sobre la venta de la empresa, yo le daba respuestas vagas. Estoy pensándolo, hija. Necesito tiempo para decidir. Es una decisión muy importante. Lo que no sabía era que cada día que pasaba, yo estaba más segura de lo que tenía que hacer. El viernes por la mañana llamé a Roberto González, el empresario que me había hecho la mejor oferta por mi empresa. Don Roberto, ¿sigue interesado en comprar mi negocio? Por supuesto, doña Beatriz. ¿Ya se decidió? Sí, pero tengo algunas condiciones. Quedamos de vernos el lunes. Ese fin de semana fue el más largo de mi vida. Montserrat vino el sábado a visitarme, algo que no había hecho en meses. Mamá, te ves cansada. ¿Estás durmiendo bien? Sí, hija. Solo he estado pensando mucho. ¿En qué? La miré directo a los ojos. En el futuro.
en lo que quiero hacer con los años que me quedan. Se veía nerviosa. Se levantó del sofá y empezó a caminar por la sala, tocando cosas sin propósito. Mamá, sobre la empresa, he estado pensando que tal vez podríamos trabajar juntas. Yo podría aprender el negocio, ayudarte con la parte moderna, las redes sociales, esas cosas. ¿Redes sociales? Montserrat, yo vendo textiles a empresas grandes. No necesito redes sociales. Bueno, entonces con la administración. Con las finanzas. Las finanzas. Qué irónico que mencionara las finanzas justo ahora. ¿Sabes algo de finanzas, hija? Algo sé. Y puedo aprender más. ¿Cómo aprendiste a falsificar documentos? Se puso pálida. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera detenerlas, pero no me arrepentí. ¿Qué dijiste? Ya sé todo, Montserrat. Sé del préstamo, sé de los documentos falsos, sé de la casa en Polanco, sé del dinero que le pediste a Inés. Se desplomó en el sofá como si le hubiera dado un golpe físico. Mamá, yo puedo explicarte todo. No necesito explicaciones. Solo necesito que entiendas una cosa, mi empresa no es tu herencia. Es mi seguridad. Pero mamá, es que estamos en problemas. La casa donde vivimos no es nuestra, el carro tampoco. Hemos estado viviendo de créditos y ya no podemos más. ¿Y por qué no me dijiste? ¿Por qué? Porque tenía vergüenza. ¿Pero no tuviste vergüenza de falsificar documentos con mi nombre? Se puso a llorar. Era la primera vez que la veía llorar desde que era niña, pero estas lágrimas no me movieron como antes. Mamá, perdóname. No sabía qué hacer. Pensé que si conseguía el dinero para la casa, después podríamos arreglar todo lo demás. ¿Arreglar cómo? ¿Vendiendo mi empresa sin preguntarme? Yo pensé que tú estarías de acuerdo. Siempre dijiste que todo lo que tienes es para mí. Ahí estaba. La verdad. Montserrat realmente creía que todo lo mío le pertenecía automáticamente. Que mi trabajo de 30 años era suyo por derecho. Montserrat, cuando yo tenía tu edad, trabajaba 16 horas al día para construir esta empresa. Nunca tuve a nadie que me regalara nada. Pero mamá, los tiempos han cambiado. Ahora es más difícil. ¿Más difícil que empezar un negocio sin dinero, sin contactos, sin ayuda de nadie? No contestó. El lunes me reuní con Roberto González en su oficina. Era un hombre de 60 años, serio pero honesto. Había hecho su fortuna en bienes raíces y ahora quería diversificar sus inversiones. Doña Beatriz, he revisado todos los números. Su empresa es sólida. Le ofrezco 1.200.000 pesos por todo. Acepto, pero con 3 condiciones. Dígame. Primera, quiero la mitad del dinero en efectivo, inmediatamente. Segunda, quiero quedarme como consultora por 1 año, con un sueldo digno. Tercera, no quiero que sepa nadie de esta venta hasta que esté completada. ¿Puedo preguntar por qué la tercera condición? Digamos que tengo problemas familiares que resolver. Roberto asintió. Entiendo perfectamente. Firmamos un precontrato. En 1 semana, toda la documentación estaría lista. Esa noche, por primera vez en meses, dormí profundamente. Tenía un plan, y ese plan me iba a dar algo que no había tenido en años, control sobre mi propia vida. Montserrat siguió llamando todos los días, pero ahora sus llamadas me parecían patéticas. Seguía suplicando, prometiendo cosas que sabía que no iba a cumplir, inventando nuevas mentiras para convencerme. Lo que no sabía era que en 1 semana, yo tendría 600.000 pesos en efectivo en mi cuenta de banco. Suficiente para pagar su préstamo fraudulento y todavía quedarme con dinero para vivir dignamente. Pero no se lo iba a dar gratis. Si quería mi ayuda, iba a tener que aceptar mis condiciones. Y mis condiciones no iban a ser nada fáciles para ella. El jueves por la mañana recibí la llamada que había estado esperando. Roberto González me confirmó que todos los papeles estaban listos y que el dinero había sido transferido a mi cuenta. Doña Beatriz, oficialmente ya no es dueña de la empresa. ¿Se siente bien con la decisión? Completamente segura, don Roberto. Perfecto.
Recuerde que puede empezar como consultora el lunes que viene. Colgué el teléfono y me quedé sentada en mi cocina, viendo el delantal que aún estaba en la mesa. En una semana había pasado de ser una madre humillada a ser una mujer libre con 600,000 pesos en el banco. A las 2 de la tarde llamé a Montserrat. Hija, necesitamos hablar. Ven a mi casa esta noche. ¿Pasó algo, mamá? Te escuchas rara. Solo ven. Hay cosas que necesito decirte. Llegó a las 7 en punto, como siempre puntual cuando pensaba que iba a recibir buenas noticias. Traía flores, las primeras que me había regalado desde el Día de las Madres. ¿Estas son para disculparte por el delantal?, le pregunté, recibiendo las flores sin emoción. Mamá, por favor, ya no hables de eso. Fue un malentendido. Un malentendido. Repetí las palabras lentamente. Montserrat, siéntate. Tenemos que hablar de muchos malentendidos. Se sentó en el sofá, con esa sonrisa nerviosa que había usado desde niña cuando sabía que estaba en problemas. Primero, comencé, quiero que sepas que ya sé toda la verdad. El préstamo, los documentos falsos, la casa en Polanco, el dinero de Inés. Todo. Su sonrisa se desvaneció por completo. Segundo, quiero que sepas que vendí la empresa. Se puso de pie como si la hubiera electrocutado. ¿Qué? ¿Vendiste qué? Mi empresa. La vendí ayer. No puedes haber hecho eso. Esa empresa es mía. No, Montserrat. Esa empresa era mía. Y como era mía, tenía derecho a venderla. Se puso a caminar por la sala como animal enjaulado, pasándose las manos por el pelo. Pero mamá, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Cómo voy a pagar el préstamo? ¿Cómo le voy a devolver el dinero a Inés? Esa es una pregunta muy interesante. ¿Cómo vas a hacer todo eso? Me miró con ojos de súplica. Mamá, ayúdame. Por favor. Sé que hice mal, pero ayúdame. ¿Ayudarte? ¿Cómo te ayudé durante 43 años sin recibir ni las gracias? Mamá, yo siempre he estado agradecida. ¿Agradecida? Montserrat, me diste un delantal de 50 pesos mientras le dabas 30,000 a Inés. ¿Eso es estar agradecida? Era diferente, mamá. Inés. Inés era más importante que tu madre. Lo entiendo perfectamente. Se sentó otra vez, ahora llorando en serio. Mamá, perdóname. Tienes razón en todo. He sido una hija terrible. Pero por favor, no me abandones ahora. ¿Abandonarte? ¿Cómo tú me abandonaste emocionalmente hace años? Yo nunca te abandoné. Montserrat, ¿cuándo fue la última vez que me visitaste solo para ver cómo estaba? ¿Cuándo fue la última vez que me llamaste sin necesitar algo? Se quedó callada porque sabía que tenía razón. ¿Cuándo fue la última vez que me dijiste que me amabas sin pedirme dinero en la misma conversación? Mamá, ¿yo sí te amo? No, Montserrat. Tú amas lo que yo puedo darte. Hay una diferencia muy grande. Me levanté y fui a mi cuarto. Regresé con un sobre. ¿Qué es eso? Es un cheque por 500,000 pesos. Suficiente para pagar tu préstamo y salir de tus problemas legales. Sus ojos se iluminaron. ¿Me vas a ayudar? Te voy a ayudar, pero no gratis. Tiene un precio. El precio que sea, mamá. Lo que tú digas. El precio es que me respetes. Que nunca vuelvas a mentirme. Que nunca vuelvas a tomar decisiones sobre mi vida sin consultarme. Y que entiendas que de ahora en adelante, nuestra relación va a ser diferente. ¿Diferente cómo? Yo ya no voy a ser tu solución automática para todos tus problemas. Ya no voy a ser la madre que dice que sí a todo. Si quieres algo de mí, me lo vas a pedir con respeto, me vas a explicar por qué lo necesitas, y vas a aceptar que puedo decir que no. Está bien, mamá. Acepto todo. ¿Estás segura? Porque si vuelves a tratarme como me trataste en el Día de las Madres, si vuelves a verme como tu empleada doméstica, esta va a ser la última vez que me veas en tu vida. Te lo prometo, mamá. Te lo juro. Le extendí el sobre.
Este dinero no es un regalo, Montserrat. Es un préstamo. Me lo vas a pagar en 2 años, con intereses. ¿Intereses? 5% anual. Y si no me pagas, voy a demandar legalmente. Pero mamá, somos familia. Exactamente. Somos familia. Y en las familias que funcionan, los préstamos se pagan. Tomó el sobre con manos temblorosas. También quiero que le pagues a Inés sus 30,000 pesos esta misma semana. Sí, mamá. Y quiero que vendas esa casa en Polanco que no puedes pagar. Pero. No hay peros, Montserrat. Esa casa representa todo lo que está mal en tu vida, querer cosas que no puedes costear, vivir de apariencias, pensar que mereces cosas sin trabajar por ellas. Se quedó callada, abrazando el sobre contra su pecho. ¿Entiendes que las cosas van a cambiar entre nosotras? Sí, mamá. Lo entiendo. Espero que sí. Porque esta es tu última oportunidad. Cuando se fue esa noche, me senté en mi sala sintiéndome extraña. No feliz, no triste. Solo, libre. Por primera vez en mi vida, había puesto límites. Por primera vez, había exigido respeto. Y por primera vez, había hecho que mi hija pagara las consecuencias de sus actos. No sabía si nuestra relación se podía reparar, pero al menos ahora sabía que valía la pena intentarlo. 6 meses después, estoy sentada en la terraza de mi nuevo departamento, viendo el atardecer sobre la ciudad. Es un lugar pequeño pero hermoso, en una zona tranquila donde puedo caminar por las tardes sin preocuparme por nada más que disfrutar el momento. Mi vida cambió completamente después de esa confrontación con Montserrat. Al principio, pensé que tal vez había sido demasiado dura, que tal vez debería haber sido más comprensiva. Pero cada día que pasa, me doy cuenta de que tomé la decisión correcta. Montserrat cumplió su palabra. Pagó el préstamo del banco, le devolvió el dinero a Inés, y vendió la casa en Polanco. No fue fácil para ella, pero fue necesario. Tuvo que enfrentar las consecuencias de sus decisiones por primera vez en su vida. Ahora vive en un departamento más modesto, con un presupuesto más realista. Su esposo tuvo que buscar un segundo trabajo para compensar la pérdida de ingresos. Ella misma empezó a trabajar medio tiempo en una empresa de marketing digital. Los primeros meses fueron difíciles entre nosotras. Me llamaba cada 2 semanas, siempre con el mismo tono cauteloso, como si estuviera caminando sobre huevos. Ya no me hablaba como si fuera su empleada, pero tampoco sabía muy bien cómo hablarme como a su madre. ¿Cómo estás, mamá? Bien, hija. ¿Y tú? Bien también. Trabajando mucho, pero bien. Conversaciones cortas, educadas, pero sin la confianza de antes. Yo sabía que tenía que darle tiempo para que aprendiera a relacionarse conmigo de manera diferente. El verdadero cambio llegó hace 3 meses, cuando Montserrat me visitó un domingo por la tarde. No había llamado antes, simplemente apareció en mi puerta con una bolsa del mercado. Pensé que podríamos cocinar juntas, me dijo, con una timidez que no le había visto desde que era adolescente. Cocinamos en silencio al principio, pero poco a poco empezamos a platicar. Me contó sobre su trabajo, sobre los problemas que estaba teniendo para adaptarse a su nueva vida, sobre cómo se sentía culpable por todo lo que había pasado. Mamá, he estado yendo a terapia, me dijo mientras cortaba verduras. ¿En serio? Sí. Necesitaba entender por qué hice lo que hice. ¿Por qué pensé que tenía derecho a tu empresa sin ni siquiera preguntarte? ¿Y qué has descubierto? Que crecí pensando que merecía cosas sin trabajar por ellas. Que tú siempre ibas a estar ahí para resolver mis problemas. Que era normal tomar de ti sin dar nada a cambio. Fue la primera conversación honesta que habíamos tenido en años. También me di cuenta de que nunca te pregunté qué querías tú, mamá. Siempre asumí que tu único propósito en la vida era hacerme feliz a mí. ¿Y ahora qué piensas? Ahora pienso que eres una persona completa, con tus propios sueños y necesidades. Y que fui muy egoísta al no verlo antes. Esa tarde marcó el comienzo de una nueva relación entre nosotras. No la relación de madre protectora e hija dependiente que habíamos tenido antes, sino algo más equilibrado, más maduro. Ahora Montserrat me visita cada 2 semanas, pero no para pedirme cosas. Viene porque quiere pasar tiempo conmigo. Me cuenta sobre su trabajo,
Me pregunta sobre mi nueva vida como consultora, hablamos de libros, de películas, de cosas que nunca habíamos compartido antes. El mes pasado me trajo un regalo para mi cumpleaños número 68. No fue un delantal barato. Fue un libro de fotografías sobre jardines mexicanos, porque recordó que siempre me había gustado la jardinería. Es hermoso, le dije, hojeando las páginas. Leí que querías empezar un jardín en tu terraza. Pensé que esto te podría dar ideas. Era un detalle pequeño, pero significaba todo. Significaba que me había escuchado, que había recordado algo que era importante para mí, que había pensado en lo que me gustaría recibir en lugar de dar algo genérico. También hemos empezado a ir juntas a lugares. El mes pasado fuimos al Museo de Arte, algo que nunca habíamos hecho. La semana pasada fuimos a un concierto de música clásica. Son actividades pequeñas, pero me demuestran que quiere conocerme como persona, no solo como su madre proveedora. En cuanto a mi trabajo como consultora, ha sido una experiencia maravillosa. Roberto González me trata con respeto, valora mi experiencia, y me paga un sueldo justo por mis conocimientos. Es la primera vez en años que siento que mi trabajo es apreciado. Con el dinero de la venta de la empresa, además de ayudar a Montserrat, pude hacer algunas cosas que siempre había querido hacer. Me inscribí en un curso de pintura. Compré una bicicleta y ahora salgo a pasear los fines de semana. Contraté a una señora para que me ayude con la limpieza, algo que nunca me había permitido antes. Inés y yo también desarrollamos una relación inesperada. Después de todo lo que pasó, ella se dio cuenta de que había juzgado mal la situación. Me llamó hace un mes para disculparse. Beatriz, me da mucha pena cómo se desarrollaron las cosas. Nunca debí haber aceptado ese dinero de Montserrat sin preguntarte antes. Ya pasó, Inés. Todos aprendimos algo. ¿Te puedo invitar un café? Me gustaría conocerte mejor. Ahora nos vemos cada 15 días. Resulta que tenemos más en común de lo que pensaba. Las dos somos mujeres que trabajamos duro toda la vida, que criamos hijos que a veces no apreciaron nuestros sacrificios. Esta tarde, mientras veo el atardecer desde mi terraza, me doy cuenta de que soy más feliz ahora que en los últimos 20 años. No porque tenga más dinero, sino porque finalmente tengo algo que nunca había tenido: respeto. Respeto de mi hija, respeto de mi jefe, pero sobre todo, respeto por mí misma. El delantal que Montserrat me regaló está guardado en un cajón. No lo tiré porque me sirve como recordatorio de lo que nunca más voy a permitir que me hagan. Mañana es domingo y Montserrat viene a comer. Vamos a cocinar juntas otra vez, pero esta vez como dos mujeres adultas que se respetan mutuamente. A los 68 años, finalmente aprendí que nunca es demasiado tarde para exigir el lugar que mereces en tu propia vida.